vamos a continuar platicando sobre el ultrasonido de tobillo y del pie. Eh, Se nos acabó el tiempo en la plática pasada de codo, terminamos ya corriendo un poco, pero bueno, nos vamos a ir más tranquilos. Para nosotros valorar de forma adecuada el tobillo y el pie, debemos de seguir algunas indicaciones, ¿no? Normalmente, lo más frecuente por lo que nos piden la ecografía de tobillo es para valorar lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, hacer estudio dinámico. Les comentaba cuando hablábamos de codo. ¿Cuál es la ventaja de la ecografía? Que es un estudio que nosotros estamos viendo la estructura, ya sea el tendón, ya sea el ligamento, en movimiento, de forma dinámica, cuando está realizando su función. Entonces ahí podemos nosotros valorar en qué momento se está inflamando, en qué momento se está atrapando o cuando, o si está roto, qué es lo que está pasando con el espacio articular, qué está pasando, qué tanto estrés está llevando esa articulación. Entonces nosotros podemos valorar derrames articulares, podemos valorar sinovitis, erosiones en la cortical del hueso, valorar los diferentes ligamentos, valorar tendinosis, rupturas tendinosas, rupturas musculares, cuerpos extraños que nos estén afectando la articulación. Bueno, anatómicamente es una estructura también que contiene muchas estructuras, muchos tendones, muchos nervios que nos debemos de aprender. No me voy a poner a explicar cada uno, ni mucho menos, simplemente lo más frecuente que nos vamos a encontrar es lo que vamos a valorar. Entonces, siempre el estudio vamos a comenzar buscando lo que es la cápsula articular anterior y los tendones extensores comunes, que son el tibial anterior, los extensores de los dedos, extensores comunes y y el extensor del primer dedo debemos de valorarlos en la región anterior. En la región medial vamos a valorar el tendón tibial posterior, vamos a valorar el flexor común, vamos a ver el paquete vasculonervioso, incluyendo nervio tibial y el tendón flexor del primer dedo. Valorar los tendones peroneos, vamos a valorar el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, que son los que podemos ver de forma adecuada por ecografía, el espacio articular tibio-peroneo con su ligamento anterior, también debemos de valorarlo. Y en la región posterior, bueno, todo lo que es el tendón de Aquiles, la bursa retrocalcánea, los músculos del tríceps ural, desde ahí nos vamos a ir bajando para valorar de forma correcta, de forma adecuada estas estructuras. Y terminando con el pie, valorar todo lo que es la planta del pie, la fascia plantar, seguirla en todo su trayecto, los tendones flexores, esas inserciones, sus inserciones distales, con los espacios articulares, los espacios interdigitales. Bueno, todo eso vamos a valorar de forma rutinaria cuando estemos observando un tobillo. Bueno, vamos a ver lo que es la evaluación de la articulación sinovial anterior, en donde vamos a comenzar viendo lo que es el receso tibio-astragalino, el receso donde vamos a ver la cortical de la tibia, el astrágalo, la imagen anecoica alrededor, que corresponde con cartílago, y todo el espacio articular. Cuando se llena de líquido ese espacio articular, igual se va a perder todo el tejido graso que estamos viendo en esta zona. Se nos va a desplazarse, entonces se nos va a llenar de líquido. Normalmente cuando hay un traumatismo, cuando hay un estrés, una fatiga crónica, se nos va a llenar de líquidos, vamos a ver una sinovitis en esa zona, una sinovitis de tipo reactivo a lo que lo está afectando. Puede ser, como comentaba, una contusión directa o puede ser por sobreuso, ¿sí? Que esté originando que se esté soltando líquido en esa zona. Aquí estamos observando cómo cuando se llena de líquido
se pierde bien todo ese espacio, se llena imagen anecoica, desplazando estructuras graso, de tejido graso de alrededor, como lo empieza a aventar hacia los lados. ¿Sí? Un eje largo, siempre que lo vemos en un eje largo, lo debemos de confirmar en el eje corto. Aquí lo estamos visualizando cómo se llena de líquido cuando hay una sinovitis de tipo reactivo. Entonces, en la región anterior, ya después de que valoramos este espacio articular, esta articulación, bueno, vamos a valorar los tendones comunes que debemos de identificar siempre. De medial a externo, el primer tendón que nosotros vamos a observar siempre es el tendón tibial anterior, que es este de aquí. ¿Sí? Este tendón es el más grueso de los tendones de la región anterior del tobillo, por eso es de que lo vamos a identificar de forma muy sencilla. En un eje corto lo podemos valorar y en ese mismo eje corto podemos valorar todas las estructuras anteriores. Medial, el tibial anterior. Adyacente al mismo, el extensor del primer dedo, que es este de aquí. ¿Sí? Extensor del primer dedo y lateralmente el extensor común, ¿sí? De los dedos, que es este de aquí, ¿sí? Los dorsiflexores, los que hacen este movimiento. Entonces, los vamos a valorar los tres, los podemos seguir desde sus uniones musculotendinosas en la pierna hasta sus inserciones distales. Incluso el extensor común podemos ver cómo viene el paquete todos juntos y cómo se van abriendo después para irse cada uno hacia el segundo al quinto dedo para valorarlos de forma completa, para valorarlo de forma adecuada. Entonces, es por eso que nosotros debemos de estar visualizando todas estas estructuras de forma completa. Bueno, vamos a valorar en estos tendones su eje corto, desde arriba hasta abajo, y después en eje largo también. Primero uno, luego otro, y luego el último, y después ver cómo se va separando hasta llegar hacia sus inserciones distales. Entonces, son lesiones que se le lesionan no tan frecuentemente. Cuando se lesiona, por lo general vamos a ver sinovitis en esos tendones, vamos a ver tendinitis. Entonces aquí vamos una imagen, estamos observando cómo vemos un eje largo del tibial anterior. Les decía, es el tendón más grueso de los tendones extensores del tobillo. Aquí estamos identificando cómo el patrón fibrilar del tendón, estamos viendo por arriba del receso tibioestagalino, por arriba del receso anterior del tobillo con su patrón fibrilar. Aquí lo estamos identificando y siempre lo vamos a ver en todo su trayecto. Aquí estamos observando los diferentes tendones, los tres tendones extensores en donde los tres grupos extensores, el tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos en eje largo. Todos a nivel de la articulación, ¿sí? Todos los estamos observando, lo estamos identificando a nivel del receso tibio hasta galino anterior. Aquí vemos su patrón fibrilar de los diferentes tendones. Entonces, les comentaba, son tendones que se lesionan poco, por lo general son tendinocinovitis o alguna ruptura traumática. Normalmente esas rupturas son cuando se atora el pie y con el empuje lo llegas a tronar, ¿sí? Ya sea, aquí vemos un ejemplo de una ruptura del tibial anterior en donde estamos identificando la zona de la retracción del tendón, ¿sí? La imagen anecoica que corresponde con la zona de ruptura, el reforzamiento vascular que se observa que nos confirma que es un proceso agudo de esta estructura, una lesión aguda. Entonces, es como vamos a observarlos. En la región medial, los tendones que debemos de valorar, como ya les comentaba hace un rato, el tibial posterior es el que está más pegado a lo que es el hueso, lo que es el malleolo tibial. Junto a él, posterior al mismo, viene lo que es el flexor
eh, el flexor del primer dedo. Después vamos a valorar el paquete vascular, vasculonervioso. Aquí lo estamos observando. Perdón, es el flexor común de los dedos, el paquete vasculonervioso y el flexor del primer dedo es el que está más posterior. Entonces, así es como vamos a observarlos en la parte medial. Estos tendones se encargan de hacer la rotación interna, tanto en la aducción y flexión del tobillo. Entonces, normalmente vamos a observarlos siempre con su patrón fibrilar. ¿Sí? Este es el tibial posterior, en donde estamos observando el tendón pegado a la cortical ósea de la tibia y vemos el tendón. ¿Sí? Normalmente es un tendón fibrilar, es un tendón grueso. De los tendones de la región medial es el tendón más grueso también. ¿Sí? Este tendón es el que nos va a dar el apoyo principal en el medio pie cuando hay cuando se pierde el arco del pie, normalmente este es el tendón el que nos está afectando. Cuando se rompe este tendón, bueno, vamos a ver cómo se pierde igual, como en todos los tendones que hemos mencionado, se pierde el patrón fibrilar. Aquí estamos viendo una ruptura parcial en donde estamos identificando el patrón fibrilar en el lado normal y comparativamente cómo se pierde ese patrón fibrilar. Hay un patrón micronodular porque es un proceso que ya tiene un proceso de tendinosis, ¿sí? Y como anecoico del tendón, que corresponde ya con rupturas parciales, ¿sí? Siempre hay que tratar de evitar el que se llegue a romper de forma completa. Si nosotros lo vemos en esta etapa, bueno, hay que pararlo, hay que evitar que esa lesión se agrave, hay que tratar de que se llegue a reparar esto, todavía alcanza a cicatrizar sin necesidad de cirugía, pero sí hay que estarlo tratando para que no nos siga avanzando la lesión. Cuando se rompe de forma completa, bueno, vamos a ver cómo ese tendón se va a retraer. Aquí estamos viendo una imagen en donde normalmente vamos a ver el tendón con su patrón fibrilar, igual con un poco de tendinosis. Y como comentaba, hay que evitar que se llegue a romper ese tendón, hay que evitarlo. Normalmente hay que seguirlo en todo su trayecto hasta su inserción. Algo que es común también cuando tenemos el arco caído o cuando tenemos molestia en en la parte medial del tobillo, cuando tenemos una tendinosis, bueno, siempre hay que valorarlo hasta su inserción. ¿Dónde se inserta el tendón tibial posterior? Se inserta en el escafoides. Entonces, a nivel de su inserción, algo que es muy común que nos podemos encontrar es la presencia de escafoides accesorios. Estos son pequeños. Aquí son los escafoides accesorios pequeños. Hay veces, hay ocasiones en que los vamos a ver mucho más grandes. Y esto hace que la inserción no sea una inserción muy fuerte. ¿Sí? Se pierde la firmeza en la inserción de ese tendón y es por eso que se llega a caer el arco del pie. Entonces siempre hay que valorar todo el tendón, todo su trayecto hasta su inserción. Incluso muchas veces no te das cuenta de que tienes un escafoides accesorio hasta que empiezas a intentar hacer actividad deportiva. Ya cuando empiezan a forzarlo más fuertemente este tendón, bueno, es cuando te das cuenta que que esa inserción no está muy fuerte, empieza a lastimar, le haces la ecografía, se empieza a inflamar toda esa zona y te das cuenta que lo que pasa es que hay un escafoides accesorio que no nos deja eh, trabajar de forma adecuada ese tendón y ese músculo también desde la parte posterior de la pierna. Entonces debemos de valorarlo de forma correcta. Posterior al mismo, al tendón tibial posterior, vamos a encontrar el tendón flexor común. Este tendón es más delgado. Se identifican bien, igual, aunque vienen juntos, a diferencia de los laterales, sí hay un plano de separación entre el tibial posterior y el flexor común. Entonces, igual, tiene su patrón fibrilar, va corriendo por detrás del tibial
posterior, el tibial posterior es el que va pegado al hueso y después viene el flexor común de los dedos y después van a dar se cruzan a nivel inframalleolar y el tibial posterior se inserta en el escafoides y el flexor se va por la planta del pie. Entonces, así lo debemos de seguir. Les comentaba, es un tendón más delgado que el tibial posterior. Después vamos a valorar el ligamento deltoideo, el cual, si se fijan, aquí lo estamos observando, el ligamento deltoideo hace como un abanico, ¿sí? Está conformado por 5 tendones, por 5 ligamentos, son varios ligamentos pues, que están en esa zona o diferentes fascículos para llamarlo de forma adecuada. Los que nosotros podemos ver por ecografía de forma correcta es el fascículo tibio astragalino o tibio astragalino anterior, que es este que estamos observando. Podemos valorar el, el tibio escafoideo también un poco y vamos a ver la parte tibiocalcánea, ¿sí? Esa es lo que vamos a valorar de forma correcta nosotros por ecografía. Les comentaba, vamos a hacer un barrido, ¿sí? Es un ligamento que no se rompe muy comúnmente. Por lo general, cuando se rompe es por algún traumatismo directo, pero el que más comúnmente se nos rompen son los laterales. Pero igual hay que valorarlo de forma correcta, porque si se rompen los laterales y se rompe queda también una inestabilidad forzada, una inestabilidad completa del tobillo. Entonces debemos de valorarlo. También hacer maniobras dinámicas. Es un ligamento más gordo, más grueso, perdón, que los peroneos, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta también eso, que normalmente por el mismo abanico que les comentaba, bueno, hace una, una estructura más fuerte, entonces va a ser más grueso. Aquí vemos este ligamento deltoideo, como está más grueso. Este es el fascículo tibio estragalino, esta es la tibia, vemos todo el ligamento, hay un espacio y va a caer hasta lo que es el astrágalo. Igual, lo vamos a ver con su patrón fibrilar, lo vamos a ver en todo su trayecto, ligamento. Y vamos a hacer maniobras con estrés. ¿Cómo se hacen esas maniobras con estrés? Bueno, igual como lo hacemos con los rayos X, cuando nos piden las radiografías laterales con estrés, en donde vamos a estar moviendo la pierna, el pie hacia el lado contrario para hacer el estrés. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la ecografía, pero lo vamos a hacer la ventaja que tenemos es que vamos a estar haciendo contrarresistencia al mismo tiempo. Vamos a estar haciendo compresión con el traductor. Localizamos primero el ligamento, presionamos con el traductor y hacemos la maniobra con estrés para ver cómo se comporta, cómo se mueve ese ligamento, ver cómo incluso los huesos, cómo deben de permanecer firmes a pesar de que nosotros estamos haciendo esas maniobras. Entonces, ahí vamos a valorar tanto la función de ligamento como la inestabilidad que puede llegar a haber en el tobillo. Entonces, de ahí la importancia de hacer este tipo de maniobra, mucho más cuando estemos valorando los ligamentos laterales. Cuando nosotros valoremos los ligamentos de la parte externa, de la parte lateral, debemos de estar haciendo este tipo de maniobras que le van a molestar al paciente, obvio que sí, pero que nos van a dar un diagnóstico correcto, un diagnóstico adecuado para la hora que nosotros reportemos estudio. Bueno, en la región lateral vamos a observar los tendones peroneos. ¿Sí? Sí, estos son dos tendones que corren juntos por la parte lateral del tobillo, posterior al malleolo. Igual vienen ambos pegados, entonces en ocasiones puede ser que no ves la separación entre uno y otro, si vienen los dos bien, o incluso puedes ver la fase, puedes ver una imagen ecogénica entre ambos en medio y que es lo único que los separa. Vamos a observar el peroneo largo, es el que viene más pegado al hueso, y el peroneo corto es el que viene en la parte posterior. Entonces, debemos de ir valorando todo su trayecto, ¿no? Entonces, vamos a ver, el peroneo largo se va a
a ir posterior y el peroneo corto posterior al peroneo largo. Después vamos a valorar también lo que es los ligamentos que vamos a nosotros a valorar son el peroneo sagalino anterior y el peroneo calcáneo. Básicamente son los dos que nosotros vamos a valorar de forma correcta, de forma adecuada. Igual, haciendo maniobras dinámicas, tanto para valorar tendones como para valorar los ligamentos, que prácticamente los ligamentos es lo más común. Aquí vemos algunos ejemplos en la región lateral, en donde estamos viendo los tendones peroneos. Tendón peroneo largo, más superficial, tendón peroneo corto, más profundo. Igual, otros ejemplos, peroneo largo, peroneo corto. Si se fijan, dos pacientes diferentes, uno con sus tendones con un poco más de fuerza, con mayor tono, más gruesos, otro con sus tendones más delgados, pero ambos se identifican de forma adecuada. Les decía, en ocasiones vas a ver esta línea entre ambos tendones, esta línea ecogénica. En ocasiones simplemente lo valoras con el cambio de grosor de uno y del otro, ¿sí? Pero así es como los vamos a identificar por ecografía en el eje largo y luego los vamos a poner en el eje corto, donde también los vas a identificar de forma adecuada. Te vas a subir hasta la unión musculotendinosa y te vas bajando, ¿sí? Y lo vas siguiendo hasta sus inserciones distales, es como los vas a estar observando o valorando de forma adecuada. Después vas a valorar los ligamentos. Incluso en ocasiones, como estoy mostrando aquí, nos vamos a apoyar un poco en la anisotropía para verlos de forma correcta. Este es el peroneo sagalino anterior, ese corresponde con el peroneo calcáneo. Entonces, aquí me están dando un poco de anisotropía, siempre verificar si es anisotropía o si de veras hay una elongación en ese ligamento. Entonces, vamos a ver cómo está su función. Vamos a hacer las maniobras dinámicas. Cuando se lastiman los tendones peroneos o incluso muchas veces se rompe el ligamento y el tendón va a tener una sobrecarga. Esos tendones peroneos se van a sobrecargar. Entonces, aquí estamos observando cómo los tendones peroneos, el peroneo largo, peroneo corto, ¿sí? Aquí estamos observando una tendinosis del peroneo largo. Se fijan cómo se pierde el patrón fibrilar, hay un patrón micronodular, un engrosamiento difuso. Entonces, también aquí les estoy demostrando que no siempre se van a lastimar los dos. Normalmente el que se sobrecarga es el peroneo largo, ese es el que lleva la mayor fuerza en la región lateral, entonces es el que se nos va a lastimar más comúnmente. Igual cuando se rompe, es más común que se rompa el peroneo largo que se rompa el peroneo corto. Siempre hay que visualizar, siempre hay que ver que si están rotos los dos o si está alguno de los dos íntegros, porque cambia el procedimiento quirúrgico a seguir. Aquí estamos observando, ¿sí? La imagen, el peroneo corto, como persiste su patrón fibrilar característico en todo su trayecto. Entonces, esto igual nos hace que los diferenciemos de forma adecuada, ambos tendones. Sí, aquí estamos viendo otro ejemplo, otro paciente, una tendinosis del peroneo largo, y un patrón micronodular difuso y el patrón fibrilar característico en el peroneo corto. Aquí lo estamos observando. Sí, peroneo largo, peroneo corto, peroneo largo, peroneo corto. ¿Cómo los vamos a visualizar? Y cuando se rompen, bueno, vamos a ver la imagen en badajo de campana. Aquí le estamos observando cómo hay un engrosamiento tendinoso, la imagen en badajo de campana, el engrosamiento tendinoso, la imagen en la zona de la ruptura y cómo el peroneo corto tiene sus cambios por tendinosis, que aquí los vemos, pero vemos que está íntegro, que se conserva íntegro este tendón. Entonces, solo es una ruptura del tendón peroneo largo, que aquí lo estamos observando a nivel maleolar, la imagen en badajo de campana, el hematoma posterior por una ruptura de tendón. Entonces, cuando se nos lesionan los ligamentos, por lo general, el que se nos lesiona más frecuentemente es el ligamento peroneo sagalino anterior.
Este ligamento, bueno, su función es limitar la rotación interna del astrágalo, ¿sí? Entonces, igual cuando se rompe, es el primero que se va a llegar a romper. Hay que valorar la cortical ósea porque es muy común que cuando se rompe este ligamento, de la tensión que tiene, de la fuerza que hace, muchas veces es más fuerte o tiene mayor tensión que rompe o que fractura una parte del hueso. Entonces, es común encontrar fracturas por abulsión a nivel del peroné distal. Entonces, siempre hay que valorar el ligamento, hay que valorar el hueso también. Si tú tienes una radiografía y ves una fractura por abulsión en peroné distal, tienes que hacer el eco para ver cómo se está comportando ese ligamento, para verlo en todo, en forma dinámica, ver cómo está esa zona, si está roto o no. Normalmente cuando se rompe en agudo, así es, lo podemos llegar a ver. Se pierde el patrón fibrilar, se pierde la morfología característica que mostrábamos hace rato de este ligamento. Aquí lo estamos observando, ¿sí? Cómo se llena de líquido toda esa zona, se pierde la anatomía característica. Si tú haces el estudio de forma dinámica, te vas a dar cuenta que estos dos huesos están prácticamente bailando, están sueltos. Si tú haces fuerza, vas a ver cómo sube y baja el astrágalo. ¿Por qué? Porque es un tobillo completamente inestable, ¿sí? Porque se rompió esa zona. Entonces, cuando ya pasa el proceso inflamatorio agudo, lo puedes repetir el estudio ya cuando se absorbió ese hematoma y lo vas a ver como lo estamos viendo. Esta es otra ruptura ya más crónica, es decir, ya tiene más tiempo en donde ya vemos la zona de la ruptura, ya no está el hematoma como tal, pero incluso vemos como hay zonas de fibrosis en este ligamento. Sí, es un ligamento que muchas veces incluso tú lo ves íntegro, pero ves estas imágenes cálcicas o estas imágenes de fibrosis y tú le haces lo dinámico y ves cómo está bailando, ¿sí? Cómo ese ligamento no da el sostén, no da la fuerza para que no esté bailando esos huesos. Entonces, cuando ya vienen lesiones seguidas o lesiones comunes porque ese ligamento, aunque muchas veces, aunque esté íntegro, no está funcionando. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos procesos de cicatrización, de recuperación, de fibrosis, de rupturas anteriores, que ya no lo dejan que agarre una firmeza. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, lo que vamos a hacer en esos casos, pues, hay que fortalecer, siempre hay que fortalecer músculos del tríceps subral, hay que fortalecer músculos del tobillo. Se puede aplicar agregado plaquetario para agudizar esta lesión y hacer una cicatrización eh, uniforme de este ligamento para que agarre nueva firmeza y no esté rompiendo. Y si no, pues hay que volver a operar también. Se elimina ese ligamento, se agarra parte del retináculo y se pone en esa zona para darle la firmeza para que no nos esté dando problemas, no se nos esté lesionando muy comúnmente o muy frecuentemente este ligamento. Entonces, es importante hacer este tipo de maniobras dinámicas para ver cómo se nos está comportando. Hay que verlo morfológicamente cómo está, pero también hay que valorarlo dinámicamente. Muchas veces esto es lo que nos va a dar la pauta para ver qué es lo que vamos a hacer. En la región posterior del tobillo, bueno, vamos a valorar lo que es el tendón de Aquiles, en todo su trayecto, hasta su inserción, la bursa retrocalcánea, todo el tejido de Käger posterior. Debemos de valorar si no hay algún pinzamiento posterior también por ahí. Entonces, nosotros por ecografía lo vamos a ir formando, valorando, perdón. Entonces, lo más común, incluso la primera indicación o de las primeras indicaciones de la ecografía musculoesquelética cuando se empezó a estudiar por ultrasonido o fue valorar el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque es un tendón muy grueso, es un tendón muy, muy grueso, muy fácil de valorar, el cual está formado desde la unión proximal que se origina por
las cabezas de los músculos gemelos y posterior de los mismos el músculo sóleo. Incluso esa zona es una zona que hay que valorar siempre muy bien. Es una zona que nos da de repente mucho dolor de cabeza en pacientes de alto rendimiento. Es una zona que se lesiona muy frecuentemente y que es difícil de tratar, donde se unen esos tres músculos, ¿sí? Es un tendón que tiene una pobre vascularidad, prácticamente tú le pones doble color, no debe de darte reforzamiento vascular y no tiene una vaina como tal, no tiene una vaina tendinosa verdadera, pero tiene una estructura que se le llama paratenon, la cual va alrededor y está compuesta por el mismo tejido blando que está rodeando a ese tendón. Entonces, sí nos puede simular una tenosinovitis, pero se le va a denominar paratendonitis, como lo vamos nosotros a mencionar. Su imagen ecográfica, bueno, así es como vamos a colocar el paciente, lo colocamos con posterior, normalmente el pie esté libre, pues hay que estirarlo, hay que flexionarlo. Vamos a valorar el patrón fibrilar. Este es el patrón fibrilar tendinoso en el eje largo, en el eje corto vamos a ver una estructura ovalada que en su región posterior está tiene un contenido de tejido graso, que es el tejido graso de Käger. Entonces es como vamos a ver en un eje largo o en un eje corto. Sí, aquí estamos viendo su inserción. Siempre vamos a ver el espacio bursal. Aquí lo estamos observando el patrón fibrilar, el espacio bursal, el tejido graso en la región posterior, como debemos de valorarlo. Cuando se nos inflama ese tendón, bueno, vamos a ver un engrosamiento difuso de forma fusiforme, hipocogénico, puede ser focalizado cuando es una contusión directa, puede ser difuso cuando es por estrés o por una sobrecarga, puede afectarnos una parte, la parte superficial o la profunda, o puede inflamarse todo el tendón como tal. Entonces nosotros vamos a ver cuando se engruesa ese tendón que hay un aumento en la distancia entre las fibras. Las mismas fibras tendinosas se empiezan a separar, se separan unas de otras. Puede haber rupturas intersustanciales cuando es una tendinosis por degeneración. Entonces vamos a ver cómo en su proceso natural de degeneración, cómo va de la inflamación a la ruptura. Entonces vamos a ver imágenes anecoicas, imágenes de rupturas intrasustanciales dentro de lo que es el tendón. Entonces siempre hay que valorar el lado contralateral. ¿Sí? Si nosotros vemos diferencias en el diámetro entero-posterior, arriba de 2 milímetros, entre uno y otro tendón, bueno, eso ya nos habla de que el que está de mayor grosor tiene una lesión. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una tendinosis focalizada en el tercio medio del tendón de Aquiles, en donde vemos cómo hay un engrosamiento fusiforme, cómo hay un abombamiento posterior de ese tendón. Vemos el patrón fibrilar y vemos el patrón micronodular posterior. Entonces, aquí lo estamos identificando de forma correcta, de forma adecuada, un proceso de tendinosis. Hay que aplicar doble color para ver si hay agudización o no. En ocasiones, cuando se agudiza, nos va a dar un reforzamiento vascular, el cual es fuerte, hay un gran reforzamiento. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado, porque un tendón que cuando tiene reforzamiento es que está a punto de romper. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos otra tendinosis difusa. La anterior era focalizada, esta es difusa, en donde vemos cómo prácticamente en todo el trayecto del tendón, en su parte anterior, hay una imagen hipocogénica, pérdida del patrón fibrilar, imagen micronodular y como les decía, pequeñas imágenes anecoicas dentro del tendón que corresponden con rupturas mínimas intrasustanciales. Todavía se reporta como tendinosis, esas rupturas no las reportamos, pero ya nos está hablando de que es un tendón que se está degenerando, es un tendón que se empieza a romper. Podemos ver lesiones crónicas en donde algo que es muy común en pacientes mayores que nos vamos a encontrar son las entesopatías, ¿sí? Entesopatías cálcicas, que lo más común es que sea aquí en el Aquiles, en donde estamos observando cómo hay
varios osteofitos o entesofitos que están incidiendo en el interior del tendón. Desde la placa siempre lo estamos viendo, en el tendón y a nivel de su inserción, los entesofitos que están incidiendo sobre el interior del tendón y que nos van a estar dando una inflamación crónica en esta zona. ¿Sí? Entonces, esto se reporta como una entesopatía cálcica del Aquiles a nivel de su inserción. Se fijan, es un paciente que incluso, bueno, tiene ahí algunos otros problemas, tiene su espolón bien marcado. Si haces el eco aquí, vas a ver el signo de la escalera. Hay que valorar cómo está la fascia para ver si está afectando o no este osteofito o este espolón en la fascia plantar. Entonces es como vamos a valorarlo nosotros de forma integral todo ese tobillo. Entonces, por eso es como vamos a ver una entesopatía del Aquiles. Cuando se rompe, normalmente el sitio de ruptura es a nivel del tercio medio, ¿sí? Entre 2 a 6 centímetros proximal a la inserción en el calcáneo del tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque esta es la parte del tendón que tiene menos vascularidad, ¿sí? La zona que tiene una vascularidad más pobre. Entonces, donde se va a romper porque no tiene tanta vascularidad como para hacer una reparación en un proceso inflamatorio. Normalmente por ultrasonido nosotros vamos a identificar un defecto anecoico o heterogéneo debido a la presencia del hematoma que se va a formar cuando se rompe este tendón. Si se rompe de forma completa, vamos a ver la zona de la retracción y vamos a ver edema, vamos a ver tumefacción en ambos lados del tendón, zonas de refracciones, sombras acústicas. ¿Por qué? Porque se metió ya el tejido graso de Cajer, se mete hacia las zonas de la ruptura e incluso llenar esas zona o esa parte que se rompió, llenar el defecto. En ocasiones puedes encontrar una imagen lineal, un patrón fibrilar dentro del tendón, por lo general el posterior inferior. Eso corresponde con el tendón plantar, el cual permanece intacto, no quiere decir que sea una ruptura parcial. El tendón se rompe completo, pero en ocasiones el plantar viene a un lado, el plantar delgado viene a un lado del tendón y eso permanece intacto. Entonces, debemos de valorarlo. Aquí vemos una imagen de una ruptura completa. Le decimos en el tercio medio de 2 a 6 centímetros de su inserción. Es como vamos o donde vamos a valorar esa ruptura. Aquí vemos la imagen anecoica y la zona de retracción, ambos muñones, ¿sí? En el tercio medio del tendón. Como vemos desde la parte superior, ya se está empezando a subir el tejido graso de Cajer. La ruptura viene desde aquí, todo este tejido que ya se metió en la zona hasta acá. Y como hay una tendinosis, pues, en toda la parte superior del tendón. Entonces, esa es una ruptura completa del tendón de Aquiles. Aquí vemos otra imagen donde vemos una ruptura completa del Aquiles. Vemos parte del patrón fibrilar que les comentaba. Aquí vemos un patrón fibrilar en eje largo, el patrón fibrilar en eje corto. Sí, esto corresponde con el tendón plantar delgado, pero el tendón de Aquiles se rompió de forma completa. ¿Sí? Igual hacemos medición con elastografía semicuantitativa, en donde estamos observando cómo al medirlo en las zonas de la ruptura nos da un índice de abajo de 0.8, lo que me habla de que está roto, de que no hay firmeza en ese tendón, se rompió de forma completa y nosotros lo confirmamos, ¿no? Ya desde la escala de grises, en este caso es muy claro que es un tendón que se rompió de forma completa y que tiene el plantar delgado íntegro. Entonces, la bursa retrocalcánea, la bursa tendinosa la debemos de valorar. Esta bursa se encuentra entre la región posterior del tendón de Aquiles y el margen posterior superior del calcáneo. Entonces, vamos a identificarla en sus bordes. Vamos a ver la anecoica, puede tener ecogenicidad en su interior. Por lo general es por sobreuso. Se puede observar en pacientes con AR, es algo común y no siempre se va a asociar con una tendinosis. Eso debemos de tenerlo en cuenta.
observando un ejemplo o dos ejemplos diferentes de bursitis, una asociada a tendinosis y una que no está asociada a tendinosis, ¿sí? Esta que estamos observando a mi izquierda, estamos viendo la pérdida del patrón fibrilar, ¿sí? Estamos viendo una tendinosis del Aquiles, estamos una dilatación bursal. Este es el Aquiles, este es el calcáneo y esta bolsa anecoica corresponde con la bursa retrocalcánea. ¿Sí? Del otro lado vemos cómo el tendón de Aquiles conserva su patrón fibrilar. El tendón de Aquiles está normal. Sin embargo, hay una dilatación bursal. Aquí le estamos observando. Y aparte, esa bursa tiene ecogenicidad en su interior. Estamos viendo esas imágenes ecogénicas dentro de la bursa que corresponde con hipertrofias sinovial. Entonces, son dos casos distintos, uno asociado a sobreuso, al deporte, que corresponde con una tendinosis, con una bursitis, por lo general eso es por sobreuso, y la otra que es más bien de un proceso degenerativo, el cual no tiene que ver con el tendón. El tendón está íntegro y la bursa es la que está inflamada. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos el patrón fibrilar del tendón y la dilatación de la bursa, igual con algo de hipertrofia sinovial. Todo esto es tejido graso y posterior al tendón. Estamos viendo el tendón, su patrón fibrilar, la cortical ósea y la dilatación bursal. A nivel del pie, bueno, vamos a valorar lo que es la fascia plantar. Normalmente la fascia plantar mide 3 milímetros, 3 a 5, incluso ya arriba de 5 ya nos va a dar problemas, nos va a dar dolor. Igual su patrón fibrilar, siempre debemos de valorar la cortical ósea del calcáneo. Entonces, en la fascitis vamos a ver engrosamiento, vamos a ver hipoecogenicidad de la fascia, por lo general es ocasionada por un tramo repetitivo o por un pobre soporte del arco plantar. Está en constante relación con la inserción de la fascia en el calcáneo. La fascitis plantar siempre hay que hacer estudios comparativos en donde vamos a ver, les comentaba, 3, 4 milímetros no nos da tanto problema, arriba de 5 milímetros ya nos va a estar dando dolor. Vamos a ver engrosamiento hipocogénico de lo que es la fascia, la cual normalmente es ecogénica. Aquí vemos un ejemplo en donde estamos viendo la fascia, el engrosamiento. Si vemos engrosamiento, vemos hipocogenicidad difusa de esta fascia. Si la medimos, me va a medir arriba de 5 milímetros. Ese es otro ejemplo donde vemos una hipoecogenicidad y vemos cómo estábamos viendo el calcáneo y cómo aquí sigue el subborde y aquí no. Entonces vemos el calcáneo, vemos un escalón, vemos un espacio y sigue la cortical. Esa es la imagen o el signo de la escalera que nos habla de que este es un espolón calcáneo, el cual, si se fijan, su borde está incidiendo sobre la fascia, la cual se muestra completamente hipocogénica de forma aguda a nivel de su inserción, ¿sí? Entonces, esas son dos fascitis diferentes. También la fascia, más distalmente vamos a encontrar otra patología que es la fibromatosis plantar, el cual normalmente vamos a ver algunos nódulos fibrosos en lo que es la fascia, pero no hacia la inserción, sino más bien hacia el arco del pie, hacia el tercio medio. Puede ser uno, puede ser varios, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo donde viene la fascia plantar, en su tercio medio, y vemos una fibromatosis, un nódulo hipoecogénico y discreto engrosamiento de la fascia en eje largo y en eje corto. ¿Sí? Así es como nosotros lo vamos a observar. Sí, puede ser ahí. Si seguimos toda la fascia completa, esa es una fibromatosis o un fibroma más distal. Vemos la inserción de la fascia, seguimos toda la fascia y hasta acá está el fibroma. ¿Sí? Aquí lo estamos observando. Lo vamos a ver hipoecogénico y siempre confinado a la fascia, pero no hacia la inserción, sino más bien hacia su tercio medio o hacia su parte distal. Ya para finalizar, el neuroma de Morton, el cual lo vamos a ver en la zona interdigital. Los debemos siempre, lo más común es que sea entre el segundo y tercer dedo, muy frecuentemente en mujeres entre 40 y 60 años de edad. Sienten que al pisar sienten toques eléctricos, incluso más cuando usan tacones, es como te lo van a referir. Y vamos a ver una imagen hipoecogénica, redondeada, aumentada de volumen. Aquí lo estamos observando un nódulo franco. Nosotros por ecografía los vamos a ver
por lo general cuando nosotros lo observamos por ecografía, ya miden más de 2 milímetros. Entonces es cuando nosotros los vemos. Cuando son más pequeños, nosotros todavía no los podemos identificar de forma adecuada por ecografía, pero ya cuando miden 2 milímetros, 2, 3 milímetros, los podemos observar sin ningún problema. Lo más común es que es entre el segundo y tercer espacios interdigitales. Entonces, siempre vamos a observarlos también haciendo compresión con el transductor con el dedo, con una mano y con el transductor por el otro lado. Y así es como vamos a sacar ese neuroma. Cuando tengamos la posibilidad de dar alguna demostración, ya sea en vivo o que más adelante no lo permite el COVID, lo podemos hacer algunos talleres, se los voy a mostrar cómo es que se hace las maniobras para poder sacar el neuroma de Morton, para poderlo observar bien por ecografía. Ya como comentario, simplemente mencionar las ventajas que tenemos con ecografía, no solamente en tobillos, sino en general el músculo esquelético. Es un estudio que es relativamente de bajo costo, tiene algunas ventajas sobre la resonancia magnética, dentro de lo cual la principal ventaja es que es un estudio dinámico y a eso debemos nosotros enfocarnos siempre, valorar eso, que es un estudio dinámico, entonces hay que hacerlo dinámico, hay que estar moviendo al paciente, hay que estar moviendo la articulación, hay que estar moviendo el tendón para nosotros ver cómo se está comportando el tendón, el ligamento, el músculo, hacer compresión, hacer contrarresistencias, hacer excéntricos, no sé, estarlo moviendo para poder hacer un diagnóstico correcto y de forma adecuada. También tiene sus desventajas que, bueno, la principal de todas es que la curva de aprendizaje es un poco lenta. Todo nos cuesta un poco de trabajo. Hay que estar haciendo estudios, estar haciendo, repitiendo estudios para poder nosotros llegar a hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, espero que se lleven esto como comentario nada más y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.